Hoy vuelvo con una de esas comparativas que me encantan, y es que vamos a enfrentar al ZTE Nubia Flip 2 contra el Galaxy Z Flip 7. Y digo que me encanta porque a priori parece que son más o menos la misma línea, pero se llevan mucho precio, es que no tienen nada que ver. Así que esto es interesante para poder comparar precisamente eso, para darles contexto, para ver qué ganamos y qué perdemos en cada una de las líneas y sobre todo por qué cada uno tiene su hueco y tiene su sentido. Así que sin más, vamos a empezar hablando de estos dos dispositivos móviles que son plegables. Y claro, la primera duda, ¿vale? Si uno es más económico que el otro, quiere decir que uno se siente más flojo, más malo, peor en la bisagra. Pues lo cierto es que no, lo cierto es que si ponemos uno al lado del otro podemos notar diferencias en el diseño, como puede ser que el Galaxy tiene los bordes más rectos y sin embargo el Nubia tiene los bordes como más curvados. Esto también va a ser un poquito más cómodo a la hora de agarrarlo. Por otra parte, si vemos los botones, tenemos botón de encender y apagar la pantalla en el mismo punto, solo que texturizado en color rojo por parte de Nubia, y sin embargo botón de subir y bajar volumen un poquito debajo, más alargado en el caso del Galaxy respecto a este Nubia, pero en cualquier caso, como veis, la posición es muy parecida. Y es que si miramos la parte de abajo, puerto USB-C prácticamente también calcado, ahí centrado, diferentes bandas para lo que serían las conectividades, el speaker, micrófonos. Todo se siente más o menos igual porque incluso en la línea de la izquierda tenemos también la ranura para la tarjeta SIM justo en la misma posición, justo en el mismo punto. Por supuesto, lo que sería la trasera plegados, nada de nada. Y por supuesto tenemos la serigrafía Nubia y la serigrafía Samsung en lo que sería la bisagra. Por lo tanto, todo hasta aquí es bastante parecido. Claro, la diferencia está en ese frontal que tenemos con ellos plegados, y es que la pantalla del Galaxy de fuera es bastante más grande que la del Nubia. Pero ahora hablaré un poquito más de las funcionalidades porque no me ha parecido un demérito tan grande. Y es que mientras que tradicionalmente los Samsung tenían como esta pantalla más a formato reloj inteligente, simplemente un panel de widgets en el cual podíamos poner unas y otras cosas con lo habitual, información básicamente, tu calendario, la alarma, pero muy poquito más. Es cierto que ha ido ganando funcionalidades y desde hace un tiempo a esta parte ya le podemos dar un poquito más de caña. Ya podríamos habilitar en Samsung Labs lo que serían diferentes aplicaciones que ya nos permiten, como el Maps, como YouTube, que en este caso sí las podríamos poner aquí, y más aún que podemos instalar Multistar. Ya sabéis, uno de los frames de Good Lock, una de las aplicaciones para mí más maravillosas que tiene Samsung, que nos permite prácticamente personalizar todo lo que queramos en nuestro dispositivo. Pues bien, con este Good Lock podemos hablar de este plugin en el cual ya sí me va a hacer un panel de aplicaciones que yo puedo decidir con lo que quiera. Es decir, aquí sí que voy a poder abrir desde un juego como el Asphalt hasta YouTube, hasta lo que quieras. Esto es bastante más práctico. Pero volvamos al tema del precio. Nos estamos ahorrando un buen dinero de este Galaxy a este Nubia Flip 2. Y claro, la pantalla de fuera del Nubia es de 3 pulgadas respecto a las 4 pulgadas que tenemos en el Galaxy. Es decir, tampoco es una diferencia muy considerable y lo importante para mí es que sea funcional. Pues bien, en el caso del Nubia, lo que me gusta es que no tenemos que hacer tantas historias para poder instalar aplicaciones. Es decir, vamos a poder hacer lo mismo. Tú puedes instalar Spotify y abrir la aplicación completa, puedes instalar un juego como el Asphalt y verlo en la pantalla de fuera, puedes ver un vídeo, simplemente en los ajustes, pantalla, elegir las aplicaciones y listo, tienes el panel de notificaciones completo, puedes elegir todos los toggles, algo que también está disponible, por supuesto, en el Galaxy. Solo digo que la pantalla realmente cumple con toda su función, hace realmente lo mismo, puedes ver la navegación del Maps. Si acaso la única pega que le puedes poner es que si tienes que teclear algo, obviamente es una pantalla de una pulgadita menos y lo vas a notar, pero vamos, que se puede utilizar de forma totalmente funcional. Y para mí lo importante de este tipo de móviles es que luego tengan sentido con la cámara. Ya sabéis que este tipo de móviles no es que sean los mejores en cámara del mercado, pero sí es cierto que tiene una cosa muy buena, y es que al tener una pantalla externa, los selfies sí son muy competitivos, porque tú siempre te ves en la pantalla de fuera a la hora de hacerte un selfie, y eso lo tienen los dos. Y sí, perdemos algo de tamaño en este dispositivo Nubia, pero también es cierto que yo pienso, por ejemplo, en mi madre, que no va a hacer tanta historia para acabar teniendo las aplicaciones que más le gustan dentro de esta pantalla de fuera del Galaxy. Y sin embargo, en el Nubia es en los ajustes, activas tú las pantallas que quieres y ya está. Me parece mucho más accesible y mucho más cómodo, así que digamos que tengo sentimientos encontrados. Obviamente prefiero más pantalla, pero también me gusta lo sencillo que lo ha hecho el Nubia. Y es que me he entretenido tanto con esto de la pantalla de fuera porque me parece una de las cosas más importantes, si no lo más importante de sus diferencias, al margen del precio. Y es que ya habéis visto que tampoco me parece una diferencia tan abismal, porque cada uno tiene sus argumentos para ser competitivo. Así que a partir de aquí hablemos, por ejemplo, de la pantalla de dentro, que aquí hay muchas menos diferencias. Porque lo primero es que el tamaño es similar, 6,9 pulgadas, un poquito tal vez más aprovechado
aprovechada en el caso del Galaxy, pero a la vez también tiene más resolución este Nubia con 1188 x 2790 píxeles frente a 1080 x 2520 píxeles, lo cual quiere decir que son 443 píxeles por pulgada en este Nubia respecto a 397 píxeles por pulgada en el caso del Galaxy. Y si acaso ahora estaréis viendo las diferencias de pantalla, y lo que sí que tiene el Galaxy que salta a la vista es que tiene un poquito más de brillo. Luego todo esto se puede configurar en los ajustes, de forma que también podrías calibrar la temperatura de color, si quieres activar o desactivar los 120 Hz, ya que sí, los dos lo tienen desactivados. También lo bueno del Nubia es que te permite mayor personalización, puedes ponerlo a 60, puedes ponerlo a 90, puedes ponerlo a 120, te permite decidir en qué momento lo quieres o dejarlo en automático, y parece que el Galaxy solamente lo tiene en automático o en 60. Y claro, hay que dejar claro que hablamos de dos dispositivos que están en ligas diferentes. No es mi intención decir este es malo y este es bueno, no, sino simplemente que los entendamos, que veáis que se puede tener un plegable por mucho menos dinero, que tiene casi lo mismo, que tiene sus cositas que incluso me pueden gustar más, a la vez de ser un dispositivo económico y que ajusta bastante el precio, y sigue siendo un plegable, que es al final lo interesante de todo esto, porque si por ejemplo paso a la cámara, pues lo que vamos a ver es, de nuevo, lo que más me interesa a mí de un plegable es la funcionalidad de los plegables. Si yo utilizo el móvil medio plegado, pues lo puedo utilizar como una cámara de vídeo en la cual en un lado veo las fotos y en otro lado veo lo que se está grabando, o incluso utilizarlo encima de una mesa y utilizarlo como trípode. Y esto me lleva a hablar de su bisagra, que claro, no le sorprende a nadie que un móvil que salió por 1000 y pico euros como es el Galaxy tenga una bisagra perfecta, que se puede poner casi en cualquier punto y siempre se queda casi hasta el final, pero es que el Nubia tal vez con un pelín menos de recorrido, pero también es bastante buena en lo que sería su respuesta y en su rigidez. Por supuesto, les he dado caña, las he probado tal, y ninguna se siente mala, ninguna se siente de poco valor, las dos se sienten bastante robustas, así que también hay que tener eso en cuenta. Y luego respecto a la cámara principal, pues ojo, porque los dos tienen una lente principal de 50 megapíxeles. Ahora mismo estaré dejando alguna foto, algún vídeo para que juzguéis vosotros mismos, tanto en interior como en exterior, y sobre todo hay una diferencia clara, y es que la segunda lente no es igual. Mientras que el Galaxy sí que tiene un gran angular que en un momento determinado nos permite sacar más campo de visión, mientras que la segunda cámara del Nubia es más un sensor de 2 megapíxeles de profundidad, por lo que no tenemos esa ultra gran angular, pero que compensa, por ejemplo, con su forma de anillo en el LED, lo cual le da bastante más luminosidad a la hora de hacer, por ejemplo, una foto con flash. El Galaxy tiene el LED aparte, que también se ve ahí en la pantallita de fuera, y obviamente quiero volver a dejar claro que hablamos de móviles de precios diferentes, pero lo interesante es cómo el Nubia puede estar ahí, puede competir, y tampoco es que se vea mal, tampoco es que esté diciendo pues que uno tiene una cámara que se ve muy bien y el otro es que no hay quien vea nada. No, yo creo que la respuesta es bastante decente en el Nubia. Claro, a partir de aquí podríamos hablar de la batería, y es que este tipo de móviles siempre es complicado porque intentan aprovechar al máximo el espacio que les dejan para poder meter más autonomía, y aquí sí que ZTE parece que ha metido un poquito más, ya que hablamos de 4325 mAh frente a 4300 mAh. En la práctica es igual, vamos, no hay ninguna diferencia, lo he podido probar de una forma y de otra, y en cualquier caso puede que pierda un medio punto por ciento más en lo que sería el Asphalt cuando lo he estado probando. Sinceramente creo que si optas por un plegable, la batería ya sabes que es uno de los pequeños puntos que vas a acabar sacrificando, así que en este caso, como los dos están empatados, me parece de las cosas que menos relevancia tienen a la hora de decidirse por uno o por otro. Algo que me pasa también, por ejemplo, con la conectividad. En este caso, ZTE es líder en conectividad mundial, por tanto, no dudéis de que los dos vienen con el mismo Bluetooth 5.4, que los dos tienen Wi-Fi, o sea, en ese sentido, NFC para poder pagarlo, configuración eSIM en los dos dispositivos. Por supuesto, Wi-Fi, GPS, Beidou, GLONASS, todo ese tipo de cosas las tienen, un poquito más completo en el caso del Galaxy. Todo esto hay que interpretarlo tal y como lo estoy diciendo. Muchas de las cosas que me estoy saltando, tipo la protección IP68, tipo que el sonido puede ser un poquito más potente en el Galaxy, que para mí son pequeñas diferencias menores que yo en el día a día no apreciaría tanto, porque ya sabes que es un dispositivo plegable y ya intentas como tener un poquito más de cuidado con ellos. Por ejemplo, también tiene carga inalámbrica, que este dispositivo de ZTE no lo tiene, pero ojo, que por ejemplo la carga de cable es más rápida, la del Nubia, que la del Galaxy. Este carga a 33 vatios y este carga a 25, por lo que también cerraría esta lista de mini cosas extra con Samsung DeX, ¿no? Esa configuración en la cual puedes ponerle a un ordenador y utilizarlo como un sistema operativo. Claro, todo eso, de verdad, el Galaxy lo tiene, pero esta comparativa es divertida porque el Nubia también tiene sus armas, es que también tiene sus argumentos, y es que aquí, por ejemplo, hablamos de un dispositivo que por fin parece que se está librando de alguna capa de personalización más antigua que no me terminaba de convencer, que era como muy saturada, muy cargada. De verdad que ahora se siente mucho más limpia, tenemos la suite de aplicaciones de Google, se siente como mucho más Android puro a la hora de ver los ajustes, a la hora de ver todo está como mucho más limpio, más depurado. No sé si es que están sacando una versión de software europea y otra en China, que es lo que suelen hacer muchas de las marcas, porque no tenemos los mismos gustos, y antes Standard venía con un poquito más mezclado, ¿no? En este caso creo que ZTE ha hecho un trabajo maravilloso y se siente que de verdad este es un móvil
que no tiene nada que ver con lo que teníamos antes y se siente maravillosamente limpio, maravillosamente fluido y va muy bien. Y para cerrar el aspecto del software, deciros que sí, en el caso del Galaxy tenemos Gemini integrado, pues en el caso del Nubia pues lo instalas en un minuto, es que luego tampoco son diferencias que te vayan a cambiar la vida, lo instalas y lo tienes en el botón de encendido y le pides lo que quieras, va con tu cuenta, así que esto es una cosa que tienen todos los dispositivos Android, no hay una diferencia clara. Y ya que he dicho que lo he probado con el Benchmark Antutu, que lo he probado jugando y tal, hablemos del último punto para mí fundamental de estos dos equipos, como es el procesador. Y es que no nos va a sorprender que en el caso del Galaxy tengamos un Exynos 2500, dispositivo propio, ya sabéis que lo firma la propia Samsung, un equipo de 3 nanómetros que se siente bien, no es lo más potente del mundo y seguramente Samsung sabe hacer cosas más potentes que esta, pero este es correcto, funciona bien, que es al final lo que le pedimos. Y me pasa un poco lo mismo con el MediaTek Dimensity 7300X que tiene este Nubia. No es el equipo más potente que monta la firma, no es el procesador más potente del mundo, es un poquito inferior a lo que vemos en el Galaxy. Repito que estamos hablando de ligas diferentes, pero vamos, que se entiende perfectamente que para ahorrar costes te hayas ido a un procesador de la firma MediaTek y en este caso le da muy buen resultado porque el dispositivo no se siente más lento y a la vez se ajusta al precio. Y es que este Galaxy Z Flip 7 se lanzó por 1.100 y pico euros, que es una diferencia considerable, mientras que este Nubia se vende actualmente en Amazon por menos de 500 euros. Es que claro, es menos de la mitad. Y ya habéis visto que puede que alguna cosa diga, vale, el procesador es un poquito más lento, vale, la pantalla tiene un poquito menos de brillo y tal, pero no es la mitad. No es la mitad en todo, es bastante más parecido al 80% de lo que tenemos uno de lo que tenemos el otro. Y aún así, ya estoy viendo que el precio es muy, muy competitivo. Así que por eso me encanta este Nubia, porque conozco a mucha gente que le gustan los plegables. Yo conozco a mucha gente que le encanta el concepto flip, el concepto de tener un móvil pequeño y compacto que puede guardar más fácilmente en un bolsillo. Y claro, que Nubia haya traído ese tipo de gama a un dispositivo de menos de 500 euros, pues lo convierte en una opción maravillosa. Y por eso quería traer esta comparativa, para darles ese contexto, decir, oye, vale, el Galaxy es mejor en muchas cosas, pero te vas a ahorrar muchísimo dinero y el Nubia es igual de funcional, va a hacer lo mismo. Es que es la típica frase de que mi Nubia hace lo mismo que tu Galaxy Flip, pero por mucho menos dinero. Así que ya que cada uno juzgue si le gusta más uno, si le gusta más el otro. Yo he traído la comparativa que quería, espero que os haya gustado y como siempre, que el like valga el esfuerzo. Yo soy Jorge, esto es tu Tecnomundo y ojalá que nos veamos en muchos más vídeos. Hasta luego.